¿Qué tal? Muy buen día o muy buena tarde. El día de hoy pues ya empezamos con temas específicos acerca de la salud y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la hidratación. Antes de eso quisiera dar un agradecimiento para quienes pues han visto mis videos anteriores. Espero que les haya dado una buena idea de lo que en general engloba la salud a grandes rasgos y pues de hecho debo decir que pues superaron las expectativas de audiencia que yo tenía personalmente. Y pues el objetivo al final de cuentas es que sea de ayuda, que sea algo que les permita mejorar su calidad de vida, prevenir enfermedades, si ya están presentes, de alguna forma irlas mejorando, irlas pues solucionando de raíz. Esa es la idea de este conocimiento que es para una educación de la salud. Entonces pues sigamos y veamos ahora el tema de hidratación. De entrada, bueno, el organismo, como tenemos aquí el dato, contiene aproximadamente un rango entre 60 al 70% de agua, lo cual es una gran cantidad de agua, ¿verdad? Sin duda que pues ya de ahí tenemos que ponerle mucha atención al agua. No solamente la cantidad de agua, sino la calidad de agua que nosotros estamos consumiendo, porque día con día tenemos que reponer esas pérdidas de agua que tenemos por actividad física, mental, el mismo metabolismo, etcétera, ¿no? Todo de alguna forma va a requerir una cantidad de agua, como vamos a ir viendo, y pues hoy día se nos ofrece mucho lo que son las marcas de agua embotellada, ¿verdad? El agua de garrafón, lo cual vamos a ver más adelante que pues no es del todo adecuada consumirla porque principalmente carece de minerales. Lo ideal sería consumir un agua como se hacía antes de manantial, que aquella agua que baja de las montañas, que baja de las rocas y que por su paso va filtrando minerales o va absorbiendo más bien minerales, pues esa sería el agua más adecuada para el consumo humano. Ahora también pues con el manejo del cloro pues es necesario para eliminar ciertos microorganismos que causan enfermedades, pues también el exceso de cloro va a tener consecuencias negativas en el organismo. También se le ha adicionado flúor, lo cual no es algo benéfico como vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos a ver la importancia del agua en esta primera parte del tema. Vamos a ver aquí en este dibujito una persona, un individuo que en promedio pesaría 70 kilogramos. Si es así, tendría también en promedio unos 42 litros de agua repartidos de esta manera. Por ejemplo, empecemos con la piel, un 18%, que sería equivalente a 7.5 litros en esta persona de 70 kilogramos. Bueno, vemos que es una cantidad importante que está repartida por toda la piel. Entonces, para poder mantener una piel saludable, una buena apariencia, que tenga flexibilidad, que esté sin arrugas hasta cierto punto, pues sí necesitaremos una hidratación adecuada, ya que pues como vemos es una cantidad importante de agua, 18%. Luego los músculos, el músculo esquelético como le llaman, que es el que nos permite movernos, nos permite hacer trabajos, ejercicio físico, etcétera, pues tiene la mayor cantidad de agua, de hecho, con 42% en promedio, que en esta persona equivaldría a unos 17.6 litros. Entonces, para poder mantener un tejido o una masa muscular saludable, que tenga fuerza, que tenga energía, que tenga tonicidad, pues necesitamos sin duda una hidratación a fondo, una hidratación muy adecuada, tanto en cantidad como en calidad, como vamos a ir viendo más adelante. El esqueleto o la masa ósea contiene un 16% de agua del total, que sería en este ejemplo unos 6.72 litros. Entonces lo mismo pasaría aquí, que para que la masa ósea o los huesos se mantengan fuertes, se mantengan resistentes, se mantengan saludables en general, además de los minerales, requiere agua. La sangre, pues evidentemente al ser un tejido líquido, como se considera, tiene un 7.7% del agua total en promedio, que sería equivalente en este ejemplo a 3.2 litros.
Esto es sin incluir la parte sólida que son las células, o también le llaman paquete celular, es decir, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Solamente la parte líquida, 3.2 litros. Vamos ahora de este lado. El cerebro tiene 2% del agua total, lo cual podría parecer que es poco, pero en relación a su tamaño es mucho. De hecho, el cerebro, al ser un órgano pues en proporción más pequeño que el cuerpo en general, resulta que ese 2% de agua, analizando únicamente el cerebro, estaría formando alrededor de 3/4 partes del agua de, de agua que tiene el cerebro. Entonces, de toda la masa que tiene el cerebro, 3/4 partes, insisto, son agua. Imagínense, ¿no? Por lo tanto, la hidratación también es fundamental aquí para que este órgano pueda tener una función adecuada y las capacidades mentales pues se mantengan también pues bien, ¿no? Que funcionen bien en general. La memoria, el aprendizaje, la coordinación, la lógica, etcétera. Luego vamos a ver aquí el corazón, 0.5%, tiene menos agua, pero también es un órgano aún más pequeño y al ser también un músculo que se contrae y se expande para bombear la sangre, pues constantemente o más bien día y noche se encuentra trabajando. Por lo tanto también requiere una hidratación adecuada para que esas células se puedan coordinar en el músculo cardíaco y puedan contraerse y expandirse y hacer ese movimiento las 24 horas del día. También pues además el corazón, como en general todos los tejidos, requiere de iones o de minerales específicos para mantener su actividad metabólica. Eso lo vamos a ver también más adelante. El hígado luego 2.5%, que sería aproximadamente 1 litro en esta persona, pues tiene funciones muy diversas, desde almacenar nutrientes, metabolizar también los nutrimentos, limpiar toxinas. En ese sentido, pues el hígado va a ser fundamental que tenga la cantidad de agua necesaria para poder limpiar la sangre, ya que junto con los riñones son los grandes filtros de la sangre. Si el hígado y los riñones están fallando, empezamos a tener una acumulación de toxinas en la sangre, lo cual pues evidentemente con el tiempo va a traer una multitud de complicaciones y enfermedades que se van a ir desarrollando. Luego el tejido adiposo, sorprendentemente, que es la grasa, tiene 9% asociado de agua, aproximadamente 3.8 litros en una persona de 70 kilogramos. Entonces, pues también para nosotros mantener una proporción de tejido adiposo, necesitamos tener una buena hidratación, ya que si no tenemos una buena hidratación, una hidratación que sea correcta, tanto en cantidad como en calidad, insisto, pues la grasa se va a ir acumulando y al revés, si nosotros tenemos una mejor hidratación junto con otros hábitos como el ejercicio y una dieta saludable, pues vamos a disminuir la proporción de grasa a los niveles adecuados. Finalmente el resto del organismo estaría acumulando un 2.3% del agua total, que es casi 1 litro de agua que se reparte en todo el organismo. Bueno, también el agua se distribuye a nivel celular, vamos a ver cómo, o a nivel de tejidos en 3 sitios o 3 ubicaciones principales. Intracelularmente. Intracelularmente quiere decir intra, dentro, celular pues de célula, dentro de las células. Entonces dentro de la célula va a haber agua y afuera de la célula también va a haber agua. Tanto dentro como fuera de la célula va a haber agua. Entonces esta cantidad de agua es un porcentaje de 63.1% en promedio, que en una persona igual de 70 kilogramos pues va a representar unos 26.5 litros, que son 2/3 partes del total del agua. Es decir, que dentro de nuestras billones de células, dentro de ellas, vamos a tener una enorme cantidad de agua,
pues básicamente más de la mitad del agua, 63% aproximadamente. Esto ocurre así porque las células dentro de ellas llevan a cabo prácticamente todas las reacciones metabólicas y todas las actividades fisiológicas que requiere el organismo se llevan a cabo dentro de estas células. Entonces, sin duda que necesitan pues bastante agua, y todas ellas tienen agua, sin excepción alguna. Luego, en el espacio extracelular, esto quiere decir extra por fuera, fuera de la célula también, entonces les decía, tenemos agua, un 28.5% o 28.57% aproximadamente, que es equivalente en este ejemplo a unos 12 litros que están fuera de las células. En el espacio que hay entre una célula y otra, sí, porque las células de hecho no están totalmente unidas, sino que entre las células muchas veces hay espacios en los tejidos que forman estas células. Entonces, en estos espacios que quedan entre célula y célula, también va a haber agua, equivalente a esta cantidad o a este porcentaje. Y finalmente, otra ubicación del agua va a ser en el aparato vascular, es decir, en la sangre. Básicamente la parte líquida de la sangre pues es un 8.33%, que en proporción aproximadamente sería equivalente a 3.5 litros en el caso de una persona de 70 kilogramos. Y a esa parte líquida de la sangre también le llaman el plasma, ¿no? Que era lo que comentábamos anteriormente con la sangre. Los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos forman la parte sólida, y la parte líquida le vamos a llamar plasma, donde va a estar disuelto una gran cantidad de sustancias, desde nutrientes como aminoácidos, azúcares, vitaminas, antioxidantes, vitaminas, sustancias también de desecho, hormonas, etcétera, etcétera, van a estar disueltas en la parte líquida de la sangre, que se llama plasma. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto pues es como la cantidad de agua que tenemos, que ya es sorprendente, hay que tener mucha atención con eso, siempre tenerlo presente, cómo se distribuye en principales órganos y tejidos, y a nivel celular también es importante entender por qué ocurre la distribución de esta forma. Bien, vamos ahora de este lado con las funciones del agua. Vamos a ir viendo por qué es tan importante el agua, ¿no? El agua entra es un disolvente universal. Se considera un disolvente universal porque disuelve una gran cantidad de sustancias. Eso se debe a que pues el agua presenta en su molécula dos partes o dos polos eléctricos. El agua, pues como sabemos, tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Los dos átomos de hidrógeno tienen cargas parcialmente positivas, que es lo que indica este símbolo. Este símbolo es una letra griega que se llama delta y se utiliza en química para indicar una carga parcial o una carga que no es total. Esto quiere decir que una parte de la carga es positiva del lado de los dos hidrógenos, y la otra parte de la carga sería negativa en donde está el átomo de oxígeno. Entonces, esa polaridad que tiene el agua, por eso le llaman un compuesto polar o un solvente polar, por los polos positivos y negativo, pues le va a permitir disolver una gran cantidad de sustancias, ¿no? Dentro de la célula, los nutrimentos, los metabolitos que se generan como productos del mismo metabolismo, como vamos a ir viendo en otros temas, residuos o sustancias tóxicas se tienen que disolver para poderlos eliminar o excretar. Yéndonos a ejemplos más específicos, el agua puede disolver a nivel celular proteínas. Las proteínas, por ejemplo, tienen ciertas regiones con cargas eléctricas, entonces esas cargas eléctricas, tanto positivas como negativas, se ven atraídas por las moléculas de agua. Recordemos en este punto algo básico de la física, de la electricidad, que son cargas de diferentes signos, o sea, positivas y negativas. ¿Qué ocurre? Pues se atraen, y eso genera que el agua pueda
atraer o disolver sustancias de este tipo, como por las proteínas, ya decía, por sus cargas. Las sales también o electrolitos pues van a tener cargas eléctricas y fácilmente se van a adherir con el agua. Ácidos también, que muchos de esos ácidos también son sustancias tóxicas, como el ácido úrico, como el ácido láctico, entre otros. Las azúcares que pues presentan algunas regiones con cargas, o si no también hay azúcares que van a permitir la formación de un enlace que se llama puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno es un enlace especial que el agua puede generar, como su nombre lo dice, por los átomos de hidrógeno que se van a unir a partes que tienen también ciertas cargas en las azúcares y permiten que se disuelva, ¿no? Por ejemplo, el azúcar de mesa o sacarosa, que es su nombre químico, va a disolverse fácilmente en agua, más que nada por la formación de esos enlaces especiales llamados puentes de hidrógeno. Los aminoácidos, que forman parte de las proteínas también, tienen regiones con cargas positivas y negativas y por lo tanto van a ser fácilmente solubles en agua. Y muchas otras sustancias pues igual serán disueltas por el agua. Entonces, esta propiedad del agua, de ser el disolvente universal, va a traer como consecuencia lo que ahora dice en el segundo punto: participar en la disolución, o sea, en disolver sustancias en general en el organismo, luego en la absorción, pero para que ocurra la absorción también va a darse un proceso antes de la digestión de los nutrimentos. Una vez que ocurre la digestión, que también requiere de agua, como ahorita vamos a ver en este ejemplo, pues ya se pueden absorber los nutrientes desde el intestino delgado hacia la sangre, y de la sangre lo que hace pues ya es distribuirlo a todas las células del organismo para que éstas puedan llevar a cabo sus funciones metabólicas y seguir trabajando. Distribución, entonces, eso es lo que implica, lo lleva a cabo principalmente la sangre. Y finalmente la excreción de todos los compuestos metabolizados en el cuerpo. Entonces todo lo que va generando la célula al final de su metabolismo también va a traer algunos residuos, y esos residuos pues se tienen que excretar. Veamos por ejemplo aquí cómo ocurre este proceso con desde entrada la disolución de una sustancia nutritiva. Supongamos que una proteína se disuelve, pero esa proteína, antes de pasar hacia la sangre y de ahí distribuirse a los tejidos y las células, necesita ser digerida, necesita ser cortada por medio de otras proteínas que se llaman enzimas. Las enzimas van a ser proteínas también que van a tener una región que se llama sitio activo. Generalmente es una pequeña cavidad donde va a poder unirse a un sustrato. El sustrato viene siendo la sustancia que va a ser cambiada o va a ser transformada para poderse utilizar de una forma más óptima. Por ejemplo, una proteína que va a ser degradada, ya que las proteínas son moléculas muy grandes, entonces tienen que ser cortadas, tienen que ser reducidas a un tamaño menor para que puedan ser procesadas en aminoácidos o péptidos que el organismo pueda trabajar de una forma más eficaz. Entonces tenemos aquí una sustancia, digamos un nutrimento en este caso, como la proteína, que va a ser cortada y va a generar varios productos, que entonces esos productos necesarios ya la célula los va a poder absorber, van a ser distribuidos por la sangre, van a llegar a las células. Una vez que llega a una célula específica, pues ingresa a la célula. Dentro de la célula, pues estos nutrimentos van a poder ser metabolizados, se les van a extraer la energía de ahí. Va a haber una producción de una sustancia que se llama, bueno, se abrevia más bien ATP, que significa adenosín de trifosfato, lo cual hablaremos de ella más a fondo en metabolismo, que pues va a estar generando la energía, justamente la energía necesaria para llevar a cabo las funciones vitales de las células, como su crecimiento, su reproducción, su reparación, su pues producción de diferentes sustancias según el tejido al cual pertenezca la célula, ¿verdad? Pues va a tener que llevarse a cabo todo esto con el aporte de la energía.
dado por el ATP. Y también para fabricar este ATP se necesita de agua. Recuerden que dentro del agua, perdón, dentro de la célula tenemos una gran cantidad de agua, 2/3 del total del agua. Y pues finalmente esto va a generar residuos en forma de toxinas, de sustancias tóxicas que se van a excretar por parte de la célula. ¿Sí? Estamos con el agua dentro de la célula, después esas sustancias tóxicas salen disueltas con agua en este espacio extracelular y esas sustancias tóxicas van a migrar hacia los vasos sanguíneos para que la sangre igualmente transporte esas sustancias de desecho o esas sustancias tóxicas y las lleve hacia la última fase de eliminación, que está respaldada por estos órganos principalmente. En los riñones, bueno, ahí es donde tenemos la mayor cantidad de desechos o sustancias tóxicas que se van a eliminar por medio de la orina. También la piel va a estar excretando sustancias principalmente cuando sudamos, por eso es importante también hacer ejercicio, sudar, pues al menos si no diario, pues 2 o 3 veces a la semana para que podamos ayudar en esa fase de eliminación de toxinas con el sudor. Los pulmones, por medio de la exhalación, recuerden que pues inhalamos oxígeno, pero exhalamos dióxido de carbono o CO2 y también vapor, eso va junto con vapor de agua. El dióxido de carbono, como vamos a ver más adelante, juega un papel importante aquí en los pulmones para regular el pH del cuerpo, el pH de la sangre, porque va a permitir que se elimine acidez de esta manera mediante la respiración. Por eso es tan importante también saber respirar adecuadamente. Luego, mediante el intestino, pues también se va a eliminar una cantidad de agua. El agua debe ser una proporción equilibrada, porque si no se presenta así, se puede tener el problema del estreñimiento o el otro extremo, que sería la diarrea. Y ninguno de los dos cuadros es saludable. Entonces de esa manera pues también se van a estar eliminando toxinas del organismo. Y pues para finalizar con esta primera parte de la hidratación, les voy a ir comentando acerca del uso de los electrolitos. Por ejemplo, aquí esta marca Electrolit, que bueno, no es por dar promoción, pero es una fórmula que está pues relativamente bien balanceada. Dice aquí la etiqueta, tiene cloruro de sodio, una pequeña cantidad, únicamente 12 miligramos por cada litro de por cada 100 mililitros de esta solución. Por cada 100 mililitros, cloruro de potasio, que se necesita en mayor cantidad, 150 miligramos. También tiene cloruro de calcio, cloruro de magnesio, lactato de sodio y glucosa, 5 gramos. Bueno, la fórmula realmente es una buena fórmula, está bastante equilibrada, sin embargo aún se puede mejorar, que es lo que vamos a ver en el próximo video. En el próximo video, en la próxima parte de este tema, les voy a explicar algunas recetas de cómo preparar soluciones tipo sueros, que son hidratantes, cómo prepararlos, cómo consumirlos de forma adecuada, también según las necesidades de cada persona, que son diferentes. A veces nos han dicho que tomar 2 litros como regla general es la cantidad necesaria, ¿no? Pero realmente más bien depende del peso de la persona, depende también de su estado de salud, depende de su actividad física. No es lo mismo una persona que está todo el día en movimiento, que está sudando, que está haciendo ejercicio, a una persona que su actividad física pues le requiere menos aporte de agua, ¿no? Que se deshidrata menos, sentado en una oficina, o que no está sudando tanto tiempo, ¿no? Entonces, que no hace ejercicio. Depende de sus factores también, si tiene la presión arterial elevada, si tiene problemas de riñones, etcétera, ¿no? Hay varios factores importantes que sí hay que considerar para el consumo de estos sueros, en qué proporciones o en qué cantidades. Pero bueno, eso lo vamos a ver el próximo video. Por ejemplo, aquí yo tengo una sal que se conoce como sal del Himalaya, porque es extraída de las montañas de esa región.
y es una sal que tiene esta apariencia de color rosa. Sin embargo, es una sal que al estudiarla pues ha sido o me ha parecido bastante importante porque contiene más de 80 minerales que el organismo humano también necesita en cantidades muy pequeñas, pero las necesitamos, ¿no? No solamente los minerales más conocidos como el sodio, el calcio, el potasio, el magnesio, el fósforo, el hierro, etcétera, ¿no? Tenemos también que consumir otros minerales, repito, en cantidades muy pequeñas, pero que para el organismo son muy importantes, como igual lo veré en el próximo video, como el yodo, como el selenio, como el calcio, como el cobre, el zinc y otros más, ¿no? Que vamos a estar platicando un poco más. Y por ejemplo esta bolsa no, pues es más cara que la sal convencional, evidentemente, que la sal refinada, pero sin duda vale mucho la pena adquirirla. Por ejemplo, esta bolsa es de 1 kilogramo, es de la marca Pragna, la conseguí en un Walmart, bueno, ahí quizá no sé si todas las sucursales la tengan, y dice cristales del Himalaya. Entonces aquí la acerco para que puedan ver la etiqueta. Tiene esta apariencia de color rosa debido a los minerales que contiene. Y pues 70 pesos por kilogramo, pues tampoco es una cantidad muy elevada, ¿no? Además, para nosotros preparar nuestros sueros hidratantes no vamos a necesitar más allá de una cucharada cafetera, como vamos a ver en el próximo video. Y pues vamos a dejarlo hasta aquí. Les agradezco nuevamente su atención por este espacio que me han otorgado, por su tiempo, y pues nos vemos el próximo video.